Si una sola imagen pudiera partir en dos tu vida, ¿la mirarías de frente o bajarías la vista para salvar lo que te queda? Yo la miré, y desde entonces ya no sé si sigo siendo el mismo amigo, el mismo hombre, el mismo Alex que creía conocer a Diego desde siempre. Crecimos juntos en Sevilla, espalda con espalda contra todo. Él, el que jamás dudaba. Yo, el que aprendió pronto a decir soy gay sin pedir permiso. Diego nunca me traicionó con bromas fáciles ni silencios cobardes. Si alguien se pasaba de listo, él estaba. Si yo me caía, él me levantaba. Éramos una certeza compartida. Hasta que una deuda inocente abrió la puerta equivocada. La historia empezó con un favor. Diego se quedó con una entrada de sobra para un partido. Me rogó que lo acompañara y acepté con una condición. Me debería una grande, sin preguntas. No imaginé que cumpliría mi palabra apretando un gatillo que nos apuntaba a los dos. 2 semanas después, cobré el favor. Le pedí que viniera conmigo a una macrofiesta de verano en Barcelona. Dije, vamos, 1 hora, y nos vamos si no puedes. Me miró como si hubiera pedido que se tirara de un puente, pero aceptó porque Diego cumple. Siempre cumple. Entramos y el mundo cambió de volumen. La música era un animal enorme, el aire vibraba, la gente bailaba sin pedir permiso a nadie. Diego se quedó rígido, buscando salidas invisibles. Yo intenté llevarlo con calma. Una bebida, un rincón, una broma para aflojar el nudo. Le costó, pero el nudo cedió. Cuando el DJ encadenó un tema que él conocía, Diego sonrió sin darse cuenta. Empezó a moverse despacio, como quien prueba el agua con la punta del pie. Yo lo vi soltar el peso de sus prejuicios durante unos minutos, y sentí orgullo. Sí, orgullo por mi mejor amigo aprendiendo a habitar mi mundo sin atacarlo. «Voy a por otra», gritó señalando la barra. «Voy contigo», contesté. «No, tú quédate». Y se perdió entre cuerpos y luces. Lo esperé. 5 minutos. 10. 15. El reloj se volvió una piedra en el estómago. Fui a buscarlo. Busqué primero con calma. Barra, pasillos, escalones, nada. Luego con ansiedad. Bordeé la pista, miré a cada lado, llamé su nombre que se ahogaba en el ruido. Sentí algo parecido al miedo. No por la fiesta, sino por la posibilidad de perderlo en una versión de sí mismo que yo no conocía. Lo encontré en un hueco estrecho, a medias escondido por una torre de sonido. Lo reconocí por la forma en que apoya los hombros cuando se concentra, por la manera en que incline la cabeza cuando escucha algo que le atrapa. Y no estaba escuchando, estaba besando a otro hombre. La imagen no fue larga ni escandalosa. Tuve tiempo suficiente para saber que no era un tropiezo. No era torpeza ni confusión. Era un beso sostenido, decidido, con la respiración de quien por fin encuentra aire. Yo no avancé ni un paso. El suelo me sujetó como si quisiera salvarme de mi propio impulso. Intenté explicarlo en un segundo. El alcohol, la euforia, un experimento sin consecuencias. Pero la explicación se rompió en cuanto él se separó y sonrió, leve, con esa seguridad tosuda que lo ha acompañado toda la vida. No estaba perdido, estaba eligiendo. No sé cuánto aguanté mirando. El ruido regresó de golpe, como si alguien me hubiera soltado la cabeza de un cubo de agua. Me aparté lento, sintiendo que cada empujón de la pista me devolvía a un sitio conocido y, a la vez, más lejos de Diego que nunca. Pensé en llamarlo, en cogerlo del brazo y decirle, «Háblame ahora, sin rodeos». No pude. No ahí. No así. Esa noche no dormí. No por celos. Entre Diego y yo nunca hubo eso. Sino por la traición a la idea que yo tenía de él y que ahora se había quedado vieja. Cuando a primera hora abrió la puerta de mi habitación y se arrastró hasta la cocina con esa resaca que no se cura con agua, supe que la conversación sería una frontera. No intentó inventar un chiste. No me miró. Dijo que no recordaba nada y yo respondí, yo sí.
Se le cayó el aire del cuerpo. No me pidió perdón. Me pidió silencio. Que lo que vi muriera allí, entre el vapor del café y el ruido del reloj. Lo miré largo rato y entendí el tamaño del miedo que lo sostenía en pie desde quién sabe cuándo. Dije que sí. No por cobardía, sino porque empujarlo ese día lo habría roto. Y sin embargo, al sellar el pacto, sentí la primera grieta. Nuestra amistad ya no era un lugar sin sombras, era un cuarto con una puerta cerrada y la llave metida en mi bolsillo. Los días siguientes fueron de mensajes banales y excusas pulidas. Volvimos a vernos en nuestra terraza de siempre. Risa fácil, temas seguros, la rutina que calma. Pero la calma era superficial. Diego evitaba cualquier pregunta que rozara el centro. Yo aprendí a esquivar también, como si jugar al borde de un precipicio fuera la única manera de no caer. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando se decide esconder una verdad. Alguien más vio algo. No sé quién ni dónde, pero el rumor empezó a circular como una chispa en hierba seca. Diego lo notó antes que yo. Cayó el teléfono sobre la mesa, se le heló la sonrisa de compromiso y entendí que lo que aquella noche había nacido en un rincón, ahora estaba entrando por la puerta principal. Aquí es donde todo empieza de verdad. Diego empezó a llegar tarde al trabajo, a contestar con monosílabos en los grupos de WhatsApp, a cancelar planes que nunca cancelaba. No hacía falta que me lo dijera. La noticia ya estaba corriendo. En Sevilla los rumores viajan rápido, y cuando alguien rompe la imagen perfecta que todos tienen de él, no tarda en volverse un blanco. Lo confirmé una tarde cuando entré a nuestro bar de siempre y escuché 2 mesas más allá el nombre de Diego, seguido de risas contenidas. No eran risas alegres. Era ese tono venenoso que hiere más que un insulto directo. No dije nada, pero el nudo en mi estómago se hizo más grande. Llamé a Diego y le pedí vernos. Al principio se negó, pero insistí hasta que aceptó. Lo vi llegar, distinto. Ya no caminaba con el pecho erguido. Miraba a todos lados, como si esperara encontrar cuchillos en las miradas. Nos sentamos y él fue directo. Ya saben, Alex. No sé cómo, pero saben. No intenté negar lo evidente. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró algo que no entendí. ¿Quién? Pregunté. Da igual quién. Lo importante es que esto se acabó. Todo. Me contó que en el trabajo notó miradas que antes no existían. Su jefe lo llamó a hablar y le preguntó si los rumores eran ciertos, con esa sonrisa falsa de quien ya lo juzgó. Diego respondió que no, que eran tonterías, pero el daño estaba hecho. Desde ese día lo relegaron, le quitaron proyectos y lo llenaron de tareas sin sentido. «Me van a echar», dijo con un tono resignado que me dolió más que el miedo. «No pueden hacer eso. Pueden todo. Aquí no eres tú, eres lo que digan de ti». Intenté animarlo, pero se levantó y se fue antes de terminar su bebida. Supe que esa sería nuestra última tarde tranquila por mucho tiempo. El golpe llegó una semana después. Diego me llamó de madrugada, la voz quebrada. «Me echaron, Alex. Me echaron y ni siquiera me dieron razones. Fui a su piso, pero no quiso abrirme. Pasé horas sentado en el coche frente a su edificio, escuchando su respiración temblorosa por teléfono hasta que colgó. Los días siguientes fueron un descenso. Diego no contestaba mensajes, y cuando lo hacía, eran respuestas cortas, llenas de rabia. Empezaron a circular publicaciones en redes, memes crueles, comentarios anónimos que le recordaban cada día que su secreto ya no lo era. Sus amigos del fútbol dejaron de invitarlo a los partidos. Carlos, su amigo de infancia, lo bloqueó sin decir palabra. Su propia familia, cuando se enteró, lo llamó para hablar. Esa conversación terminó con su madre llorando y su padre diciendo que esperaba que fuera una fase. Diego me lo contó sin lágrimas, como si ya no le quedaran. Yo era el único al que todavía dejaba entrar. Pero incluso conmigo había distancia. Él hablaba poco, y yo sentía que cada palabra debía medirse,
como si cualquier cosa pudiera romperlo. Una noche, después de una larga pausa, me miró por primera vez en semanas. ¿Por qué estabas ahí esa noche?, me preguntó. Porque eras mi amigo y me pediste que te acompañara. No, digo en ese momento, cuando hizo un gesto con las manos, incapaz de pronunciarlo. Porque te estaba buscando. Pensé que te había pasado algo. Me observó un segundo largo y luego bajó la mirada. Tal vez hubiera sido más fácil que no me encontraras. Esas palabras me atravesaron. No sabía si estaba hablando en serio, pero el vacío en sus ojos me dio miedo. Intenté convencerlo de que denunciara el acoso en su trabajo, de que enfrentara a quienes lo estaban hundiendo. Él se reía sin humor. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿A los que me llaman maricón en mensajes anónimos? ¿A mi jefe que me sonrió mientras me echaba? Aquí no hay denuncia que valga, Alex. Aquí ganas callando o huyendo. Y yo ya no sé cuál es peor. Esa noche, cuando me despedí, tuve la sensación de que estaba viendo a un hombre que se apagaba poco a poco. Y yo, que siempre había creído que nuestra amistad era inquebrantable, me sentí impotente. Los rumores llegaron a niveles insoportables. Un día encontré pintadas cerca de su edificio con su nombre y palabras llenas de odio. Tomé fotos y se las enseñé, pero él solo se encogió de hombros. Ya ni me duele. Fue entonces cuando entendí que no solo se trataba de acoso, estaban intentando borrarlo. Y lo peor es que él parecía dispuesto a dejarse borrar. Un viernes recibí un mensaje de Diego. Ven, nada más. Fui corriendo. Estaba sentado en el suelo de su salón, rodeado de cajas medio vacías. Me voy, Alex. ¿A dónde? No sé. Solo sé que aquí no puedo más. ¿Y tu familia? No me quieren ver. Me senté frente a él y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Habían logrado convertir al hombre más seguro que conocía en un fugitivo de su propia ciudad. Le pedí que viniera conmigo, que se quedara en mi casa, que no tomara decisiones así de golpe. Pero Diego ya estaba decidido. Me abrazó fuerte, como quien se despide, y me susurró: «Gracias por guardarme el secreto, aunque ya no sirva de nada». Esa noche no dormí. Sabía que dejarlo ir así sería perderlo para siempre. Al amanecer fui a buscarlo, pero ya no estaba. El portero dijo que lo vio salir con una mochila y que no sabía a dónde iba. Llamé, escribí, pedí ayuda a amigos en común. Nada. El silencio de Diego pesaba más que los rumores. Y lo peor era que ahora yo cargaba con otro secreto. Sabía que si no lo encontraba pronto, él mismo podría convertirse en su peor enemigo. El tercer día sin noticias de Diego, sentí que el tiempo se había detenido. Fui a su piso de nuevo, pero seguía vacío. Pregunté a los vecinos. Ninguno lo había visto. Decidí llamar a su hermano mayor, Sergio. No tenía mucha relación con él, pero era mi única pista. Me contestó con frialdad. «No está aquí», dijo antes de que pudiera preguntar. «¿Sabes dónde podría estar? Estoy preocupado». Hubo un silencio incómodo. Se fue. Mis padres no quieren que vuelva. Y si lo ves, dile que no busque contacto. Colgó sin despedirse. La indiferencia de su familia me heló. Volví a casa sintiendo que Diego estaba completamente solo. Intenté rastrear sus redes, pero había borrado casi todo. Cada publicación, cada foto, desaparecida. Parecía que se había borrado del mundo. Una tarde recibí un mensaje desconocido. «¿Tú eres Alex?». Contesté con cautela. «Soy Marcos. Conocí a Diego hace meses. Está conmigo». La ansiedad que había acumulado explotó. Llamé de inmediato. Una voz joven, serena. «Está bien», dijo, «pero necesita tiempo. Está en Granada». «¿Granada?», repetí, incrédulo. Vino buscando trabajo y tranquilidad. No quiere que nadie lo encuentre, pero me pidió avisarte. El alivio me hizo temblar. ¿Puedo hablar con él? No, está mal. Solo dale espacio. La llamada terminó dejándome una mezcla de alivio y frustración. Diego estaba vivo, pero más lejos que nunca. Pasaron semanas.
Marcos me mandaba mensajes cortos. Hoy salió a caminar. Consiguió trabajo en un bar. Sigue triste, pero mejor. Esas frases eran todo lo que tenía para sentir que mi amigo no desaparecía del todo. Yo respondía con ánimo, mandando recuerdos, pero sin respuesta directa de Diego. Una noche, finalmente, recibí su llamada. «Hola», dijo con voz ronca. «Diego, pensé que...». «Ya sé, lo siento, solo quería escucharte». «¿Estás bien?» «No, pero estoy respirando». Su sinceridad me rompió. «No tienes por qué pasar por esto solo». «No estoy solo. Marcos me está ayudando. Es diferente. Aquí nadie me conoce, nadie me juzga. Es como empezar desde cero. Podrías haberme dicho algo». No sabía cómo. No quería que me vieras así. Su voz era una mezcla de agotamiento y vergüenza. Yo solo quería que volviera, pero entendí que eso no estaba en sus planes. Los días siguientes fueron una rutina de llamadas cortas y mensajes esporádicos. Diego hablaba poco, pero al menos hablaba. Supe que había encontrado en Marcos algo más que apoyo. No lo dijo directamente, pero su tono cambiaba al mencionarlo. Había una calidez que antes no tenía. Una noche me confesó: «Él me salvó, Alex. Cuando llegué, estaba listo para desaparecer. Me encontró sentado en un banco, temblando. Me llevó a su casa, me dio comida y no hizo preguntas. Solo se quedó conmigo. Nadie había hecho eso por mí». Guardé silencio, dejando que sus palabras ocuparan el espacio. Por primera vez en meses, Diego parecía aferrarse a algo que le daba sentido. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana Marcos me escribió: «Lo encontraron». Llamé de inmediato. Marcos sonaba furioso. Un tipo del trabajo nuevo vio a Diego y empezó a grabarlo, a burlarse de él. Subió el video a redes. Ahora está circulando otra vez. «¿Dónde está Diego?» «Encerrado. No quiere salir de la habitación». El corazón me dio un vuelco. «Voy para allá». «No creo que quiera verte». «No me importa». Reservé un billete esa misma tarde. El viaje a Granada fue eterno. Cuando llegué, Marcos me recibió en la estación. Tenía el rostro cansado. «No ha comido nada desde ayer. Está roto». Subimos a su pequeño piso. Diego estaba sentado en el suelo, mirando el móvil apagado. No reaccionó cuando entré. Me agaché frente a él. «Estoy aquí», susurré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo más, Alex. Me siguen odiando aunque me esconda». Lo abracé. No dijo nada más. Pasamos horas así, en silencio. Los días siguientes fueron un intento de reconstrucción. Marcos y yo hicimos guardia, turnándonos para que Diego no estuviera solo. Bloqueamos cuentas, denunciamos publicaciones, pedimos ayuda a organizaciones locales. Lentamente, Diego empezó a salir de la cama. No era el hombre que conocí. Era más frágil, pero también más consciente de su fuerza. Una noche, mientras cenábamos juntos, Diego habló. «He decidido denunciar». «¿Estás seguro?», pregunté. «Sí. No quiero pasarme la vida huyendo». Era la primera vez que lo escuchaba hablar con determinación desde que todo comenzó. La denuncia de Diego no pasó desapercibida. A las pocas semanas, recibió una llamada del juzgado para declarar formalmente. El simple hecho de que las autoridades aceptaran su caso fue un golpe de realidad para todos los que habían intentado silenciarlo. Sin embargo, también fue el inicio de una tormenta. El bar donde trabajaba Marcos comenzó a llenarse de murmullos. Algunos clientes le preguntaban si era cierto lo del chico maricón que había denunciado. Marcos no se escondió. Respondió con calma, defendiendo a Diego. Eso le costó discusiones con compañeros, incluso con el dueño. Diego, por su parte, se enfrentaba a otro tipo de presión. Su familia, enterada por conocidos, lo llamó para recriminarle. Su madre lloraba diciendo que había arruinado el apellido. Su padre le acusaba de inventar historias para llamar la atención. Lo que más le dolió fue la voz de Sergio, su hermano, advirtiéndole que no volviera a Madrid porque nadie le recibiría. Una noche,
Después de una de esas llamadas, lo encontré sentado en el balcón, con la mirada perdida. Podría dejarlo todo, dijo en voz baja. Retirar la denuncia, fingir que nada pasó. ¿Y entonces? Le pregunté. Se encogió de hombros. Tal vez viviría tranquilo. No sería tranquilidad, Diego. Sería silencio. Y ya sabes lo que ese silencio te hizo antes. Guardó silencio, pero no discutió. El juicio tardó meses en llegar. Durante ese tiempo, Diego y Marcos se hicieron inseparables. Yo viajaba cada semana para verlos, apoyarlos en lo que podía. Había días buenos, con risas y proyectos. Y había días oscuros, cuando Diego recibía mensajes anónimos en redes, insultos y amenazas. Aprendió a ignorarlos, aunque a veces le temblaban las manos al leerlos. Una tarde recibimos un aviso inesperado. Uno de los hombres que lo había acosado en Barcelona había sido detenido en otro caso. La policía encontró pruebas en su móvil, fotos y videos que confirmaban las humillaciones contra Diego. Esa noticia fue un punto de inflexión. Por primera vez no era la palabra de él contra la de los demás. Había pruebas tangibles. Cuando me llamó para contármelo, su voz sonaba distinta. ¿Te das cuenta?, dijo. Siempre pensé que nadie me creería. Pero aquí está, lo que me hicieron, en sus propios teléfonos. No necesitabas pruebas para que yo te creyera. Lo sé, respondió, pero ahora no soy solo yo. El día del juicio la tensión era insoportable. La sala estaba llena de periodistas, abogados, funcionarios. Diego entró acompañado de Marcos y de un abogado de una asociación LGTB que le había ofrecido ayuda gratuita. Yo me senté en la parte trasera, observando. Cuando le tocó declarar, temblaba, pero habló con firmeza. Describió las burlas en el trabajo, las noches en las que lo seguían por la calle, el despido injustificado, el video que circuló sin su permiso. Al principio su voz se quebraba, pero a medida que avanzaba se volvió más clara, más fuerte. Miraba a los jueces, no a sus agresores. Los acusados intentaron minimizar todo, alegando que eran bromas entre compañeros. Pero los videos y las fotos hablaron por sí mismos. Las risas crueles, los insultos, las amenazas, todo estaba ahí. Marcos apretaba los puños mientras los abogados de la defensa intentaban ridiculizar a Diego, insinuando que exageraba. Pero él no se derrumbó. Respondió a cada pregunta con dignidad, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Al salir de la sala, la prensa se abalanzó sobre él. Diego bajó la mirada, pero no huyó. Declaró ante los micrófonos: «No busco venganza. Solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». Sus palabras aparecieron en varios medios. Algunos titulares fueron de apoyo, otros sensacionalistas. La reacción en redes fue brutal. Mensajes de odio mezclados con una ola de solidaridad inesperada. Decenas de personas, incluso desconocidos, compartían sus propias historias de acoso y exclusión. Esa noche, en el piso de Marcos, Diego me confesó que no sabía cómo sentirse. «Es raro», dijo. «Por un lado siento miedo, por otro siento que por fin puedo respirar. Es porque ya no cargas solo con todo esto. Ahora hay gente que te escucha». El eco de la sentencia seguía resonando en la mente de Diego semanas después. Aunque las penas impuestas parecían pequeñas en comparación con el daño sufrido, aquel fallo judicial había marcado un antes y un después. No solo era un reconocimiento legal, era una validación de su verdad, una confirmación de que no había exagerado, de que no había estado solo en su lucha. Sin embargo, la vida fuera del juzgado no se transformó de la noche a la mañana. Volver al barrio de su infancia en Madrid seguía siendo imposible. La relación con su familia permanecía rota. Su madre no respondía a los mensajes, su padre evitaba cualquier contacto, y Sergio, su hermano, lo había bloqueado en todas las redes sociales. Esa ausencia pesaba más que cualquier insulto recibido en Internet. Diego lo aceptaba con amargura. Había ganado justicia, pero había perdido parte de sus raíces.
Marcos intentó llenar ese vacío. Insistió en que se quedara en Barcelona, en que juntos podían construir algo nuevo. Con el tiempo, Diego aceptó. Empezaron a compartir proyectos, planes pequeños que se fueron haciendo rutina. Buscar un piso donde vivir sin miedo, apuntarse a un curso de fotografía, salir los domingos a recorrer calles sin esconderse. Pequeños actos de libertad que meses atrás parecían inalcanzables. El apoyo de asociaciones LGTB fue clave. Tras el juicio, invitaron a Diego a dar testimonio en charlas y conferencias. Al principio dudaba, temía exponerse otra vez, pero poco a poco comprendió el valor de su experiencia. Cada vez que contaba su historia, alguien del público se le acercaba para decirle, «Yo pasé por lo mismo», o «Gracias por hablar, ahora siento que no estoy solo». Esa conexión le devolvía la fuerza que tantas veces había creído perdida. En una de esas charlas, conoció a Laura, una activista veterana que llevaba años defendiendo a jóvenes expulsados de sus casas por ser quienes eran. Ella lo tomó bajo su ala, lo animó a transformar el dolor en un motor de cambio. Fue Laura quien le propuso unirse a una campaña de sensibilización en colegios. Diego aceptó, aunque los nervios lo acompañaban cada vez que se ponía frente a adolescentes que lo miraban con atención. Algunos con curiosidad, otros con desdén. Una tarde, tras terminar una de esas charlas, un chico se le acercó con lágrimas contenidas. Tenía apenas 15 años y confesó que en casa lo insultaban por su orientación. «No sé cuánto más aguanto», dijo. Diego lo escuchó, lo abrazó y le entregó el contacto de la asociación. Esa noche no pudo dormir, pensando en aquel adolescente. Entendió entonces que su historia ya no le pertenecía solo a él. Era una herramienta, un refugio para quienes venían detrás. No todo era superación. Hubo momentos de recaída, días en los que la memoria le devolvía imágenes del acoso, las risas, la soledad en aquel rincón oscuro del bar. En esas noches despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Marcos estaba allí, siempre dispuesto a recordarle que ya no estaba atrapado en el pasado. A veces bastaba un silencio compartido, otras veces necesitaba hablar durante horas hasta vaciarse. La relación entre ellos creció, pero no sin conflictos. Marcos, aunque paciente, exigía sinceridad. «No quiero ser tu salvavidas, quiero ser tu compañero», le dijo una vez, cansado de que Diego evitara hablar de ciertos temores. Esa confrontación dolió, pero sirvió para que Diego entendiera que debía aprender a compartir no solo su lucha pública, sino también sus vulnerabilidades más íntimas. El mayor desafío llegó cuando un periódico sensacionalista intentó reabrir el caso con un titular amarillista: «El chico que hundió a su empresa por venganza». Aunque la noticia era tendenciosa y llena de falsedades, se viralizó rápidamente. Diego recibió una nueva ola de insultos en redes sociales. Por un instante pensó en huir, cerrar cuentas, desaparecer. Pero esta vez no lo hizo. En lugar de callar, grabó un video breve desde el salón de su casa. En él habló con serenidad. «No me arrepiento de haber denunciado. No fue venganza, fue supervivencia. Y si alguien piensa que mi vida vale menos por ser quien soy, les digo que sigo aquí. No me han roto». El video superó todas sus expectativas. Fue compartido miles de veces, recibió mensajes de apoyo desde distintos países y, lo más inesperado, llegó hasta algunos antiguos amigos de Madrid que habían guardado silencio. Uno de ellos, Andrés, le escribió: «Te debía un perdón. Yo también callé cuando te insultaban. No tuve valor, pero ahora lo veo claro. Ojalá algún día podamos hablar». Ese mensaje removió todo en Diego. Comprendió que incluso entre la traición y la indiferencia había personas que podían despertar. El tiempo pasó, y con él la herida fue cerrando sin desaparecer del todo. Diego nunca recuperó a su familia, pero ganó otra: Marcos, Laura, los chicos y chicas a los que inspiraba con su historia.
Su vida se había reconstruido sobre cimientos diferentes, más frágiles quizás, pero también más auténticos. En el primer aniversario de la sentencia, organizó junto a la asociación una vigilia en la plaza central de Barcelona. No era una protesta, sino un acto de memoria. Decenas de personas se reunieron con velas en la mano. Diego habló al final, con la voz firme y la mirada clara. No pedimos privilegios, pedimos respeto. Lo que me pasó no fue una anécdota, fue una herida. Pero hoy estoy aquí, y sé que no soy el único. Si alguien que me escucha está viviendo en silencio, quiero decirle que no está solo, que hablar puede doler, pero callar mata mucho más. El aplauso fue largo, cálido. Diego bajó del escenario y encontró la mano de Marcos entre la multitud. La apretó fuerte, entendiendo que el camino aún sería difícil, pero ya no sería un camino de miedo, porque al final, lo que había comenzado como una historia de traición y dolor, se había convertido en un relato de resistencia. Y aunque las cicatrices permanecían, esas cicatrices eran también prueba de que había sobrevivido, de que había aprendido a ser él mismo en un mundo que muchas veces quería negarle ese derecho.